Bueno, evidentemente es un escenario inédito para la historia argentina, inédito, interesante obviamente. Más interesante aún si el proyecto que llevamos adelante de Frente para la Victoria con Daniel Scioli como candidato a presidente puede resultar triunfador. Obviamente esa es nuestra expectativa, eso tiene que ver con nuestras ganas y además sobre todo con una lectura de lo que puede suceder a posteriori, ¿no? Claramente lo interesante de este escenario es que hay dos modelos bien claros, bien definidos en pugna. Uno de ellos tiene que ver con un modelo mercado internista, un modelo industrialista, un modelo que apuesta fundamentalmente al consumo como motor de la economía, que es el que llevamos adelante desde el Frente para la Victoria y que tiene en Daniel Scioli una referencia y una posibilidad de continuidad en el tiempo. Y otro modelo, claramente también representado por Mauricio Macri, que básicamente propone, sostiene la necesidad, y esto no hace falta que invente nada, digo, tomo lo que viene anunciando el mismo Mauricio Macri en los últimos tiempos y sus economistas, que plantea básicamente abrir las importaciones y que además claramente también ha señalado que a partir del 11 de diciembre están dispuestos a levantar las restricciones a la compra de dólares, lo que ellos llaman el cepo, que es una herramienta que permite estabilizar el dólar en determinado nivel, que permite que no se produzca una brutal devaluación en muy pocos días que de alguna manera reduzca la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores. Bueno, el voto es una decisión que no es exclusivamente racional, ¿no es cierto? Que no tiene que ver exclusivamente con hacer una medición de algunas cuestiones, indicadores económicos, etcétera, o una evaluación de la situación en que se encontraba uno en determinado momento y luego un proceso político, cómo se encuentra, político, económico, social. En el voto intervienen muchísimas cosas, ¿no? Intervienen impulsos incluso que tienen que ver con cuestiones culturales, ¿no? Con lo que uno percibe, con los núcleos de sociabilidad, con quien uno se relaciona cotidianamente, charla, y hay por ahí afinidades, ¿no es cierto? Se generan afinidades. Por lo tanto, me parece que de alguna manera la definición no tiene que ver exclusivamente con medir cómo uno está y medir cómo estaba en el 2001. Es nuestra responsabilidad como dirigente política señalarlo todo el tiempo, ¿no? Nosotros apelamos básicamente a tener memoria, pero además apelamos a plantear qué es lo que se viene de aquí en adelante, ¿no? Que es importante. En un proceso electoral no se define en función, no solo se define en función del pasado y de una evaluación, de un balance que se haga, sino de una perspectiva de futuro. Y la perspectiva de futuro, sostenemos nosotros, está en manos de una referencia como Daniel Scioli, que además de sostener todo lo bueno que se ha hecho durante estos años, no porque se haya ocurrido ahora como Macri, que para no quedar tan mal ante el electorado salió a decir esto en los últimos tiempos, además va a ir por más. La idea es profundizar determinadas medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Que los trabajadores que hoy tienen sueldos de hasta 30.000 pesos en ningún caso paguen ganancias, que los jubilados, nuestros jubilados, puedan cobrar el 82% móvil, que en realidad es algo que había anunciado ya en las PASO y en las generales, que tiene que ver con la devolución del IVA en el consumo a los jubilados y pensionados que cobren la mínima. Y básicamente una batería de medidas que tienen que ver con seguir alimentando el consumo popular, que es el gran motor de este proyecto de transformación y es lo que permite que vos, que yo, que nuestro vecino, que el que vive del comercio, que vive de una pequeña industria, pueda seguir funcionando a partir del consumo del otro vecino, ¿no es cierto? Que se dé un circuito virtuoso que los argentinos deberíamos entender que no debe cortarse nunca, ¿no? Que debe ser una espiral ascendente siempre.
hay un proceso de cambio en cada cambio, valga la redundancia, de gestión, ¿no es cierto? Daniel Scioli tiene su perfil particular. Lo que no tengo duda es que parte de un modelo económico y de un modelo de desarrollo nacional que incluye a través del trabajo, que ha recuperado 6 millones de puestos de trabajo y que tiene que recuperar muchos más, porque hay muchísimos argentinos que todavía no tienen trabajo, que trabajan en la informalidad. Y esas deudas solo pueden saldarse en el marco de un proyecto, en el marco de un modelo de desarrollo que ha recuperado la posibilidad de que casi el 90 y pico % de los argentinos tenga un ingreso previsional asegurado, ¿no es cierto? Cuando en otros países el techo es muchísimo más bajo. Un proyecto que, repito, ha recuperado la posibilidad de que los trabajadores le peleen al alza de precio a la inflación a través de paritarias anuales libres. Ese es el proyecto político por el que apostamos, el modelo de desarrollo por el que apostamos, y Daniel Scioli vendrá a ponerle la impronta que él tiene. Caernos al abismo, salir con políticas aventureras, políticas de ajuste, abrir las importaciones indiscriminadamente y destruir la industria nacional no es la mejor decisión. Tenemos que tenerlos en cuenta. Yo creo que la inmensa mayoría de los votantes que acompañaron en su momento en las PASO y después en las generales, por ejemplo, a Sergio Massa, Adolfo Rodríguez Sá, tienen un perfil que tiene que ver mucho más con el peronismo y con este proyecto industrialista y mercado internista que apuesta al trabajo que a la especulación financiera. Ahí creo que descansa una parte importante del acompañamiento. Y después hay votantes de la izquierda y del progresismo que pueden haber votado del Caño y al Margarita Stolbizer, que creo, uno presume que van a tener una mirada negativa en un marco donde seguramente no los convence nuestro candidato, que es Daniel Scioli, pero mucho menos el candidato de la derecha, el candidato de la concentración económica, que es Mauricio Macri. Como decía hace muy pocos días un dirigente de la Asociación Bancaria, los bancarios, que es un gremio que han obtenido muchísimas conquistas durante estos años, y aun cuando tienen un montón de reclamos que hacerle a este modelo de desarrollo y a los últimos gobiernos, nos planteaban abiertamente, preferimos discutir el impuesto a las ganancias, que precisamente sobre eso tiene una propuesta bien clara Daniel Scioli de eliminación para la inmensa mayoría de los trabajadores. Preferimos discutir con un gobierno como el de Daniel Scioli todos los años, ¿no es cierto?, la cuestión paritaria, y no discutir con un gobierno neoliberal, con un gobierno fundado en el ajuste, como sería el de Mauricio Macri, los despidos en masa y condiciones laborales de precariedad total, ¿no es cierto? Esa es la diferencia fundamental. Elegimos quién va a decidir sobre nuestra vida cotidiana durante los próximos cuatro años. Pensémoslo con la familia, con los vecinos, miremos para atrás, dónde estábamos, dónde estamos ahora, y miremos cuál significa el peligro de lanzarse al vacío y que el vacío sea caer de nuevo de donde partimos, que es diciembre del 2001.